El puerto ya no es una estructura simplemente física, ¿no? Es también una estructura económica y que responde a las actividades más importantes que se dan en una región. Es la razón por la cual el puerto de Islay adquiere mucha importancia en una época en la cual las exportaciones arequipeñas comienzan a crecer. Es la manera como la región se incorpora dentro del mercado económico mundial. ¿A través de qué? De algunos productos que ingresaban al departamento provenientes, por ejemplo, de algunas regiones de ese selva, como la cascarilla, por ejemplo, ¿no? Yo no sé contar, yo no sé cantar, pero va usted la apuesta. Hay gente que no espera, hay gente que no era. Yo no sé bailar, yo no sé cantar, pero haga usted la apuesta. Hay gente que demora, pero llegó. Islay era el puerto principal de Arequipa entre 1827 y 1875, 74, 75. Pues los principales acontecimientos que ocurrieron en la región estuvieron vinculados también directamente con el puerto de Islay, ¿no? Por ejemplo, durante esos 50 años de existencia hubieron numerosas guerras civiles y muchas de estas guerras civiles implicaron la invasión de la región. ¿Por dónde invadían? Por Islay. Por otro lado, tuvimos guerras internacionales, como la guerra contra Chile durante la Confederación. Y durante la Confederación, el sur fue invadido por un ejército proveniente de Chile, por donde se ingresó por Islay. Durante la guerra con Chile también, si bien es cierto, ya Islay había perdido el protagonismo y prácticamente era un puerto abandonado, la costa arequipeña es invadida. Antes de que Arequipa sea invadida, la costa fue invadida. Fue invadida Mollendo y fue invadida Islay. A pesar que aquí no encontraron población, encontraron edificios como la iglesia que fue saqueada por el ejército chileno, ¿no? Entonces eso en el lado de acontecimientos. Por el lado de personajes, todo personaje importante que llegaba a la región pues ingresaba por Islay. Flora Tristán nos habla pues de las condiciones miserables que en esa época tenía el puerto, cosa que es cierto porque recién se había fundado pocos años antes. Raimondi nos habla, por ejemplo, sobre cómo se desembarcaba y se embarcaba la gente. Y en la medida en que, como en Islay no había un muelle natural, sino se había adaptado una roca a la cual se le había colocado una serie de implementos para poder subir carga y bajar personas, como algunas personas eran amarradas en una silla y prácticamente como un bulto eran llevadas hacia los botes, ¿no? Yo no sé contar, yo no sé cantar, pero va usted la apuesta. Hay gente que no espera, hay gente que no era. Yo no sé bailar, yo no sé cantar, pero haga usted la apuesta. Hay gente que demora, pero llegó. De Historia de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de presentación del libro El puerto de Islay, Historia, Economía y Sociedad, 1827-1879. Una rigurosa y valiosa investigación realizada por el profesor Víctor Condori, docente de nuestra Escuela Profesional de Historia. Este libro ha sido seleccionado por UNSA Investiga y publicado por nuestra universidad, que será de gran utilidad para estudiantes e investigadores interesados en comprender la evolución económica, social y portuaria del siglo XIX en el litoral del Perú. Es la muestra de que nuestra disciplina está viva, en movimiento, produciendo conocimientos, dialogando con el presente y aportando a la comprensión de nuestras sociedades pasadas y de la hora. La historia no se limita a los archivos ni a los libros de texto, tampoco se agota en las aulas. De hecho, debemos considerar
que es una herramienta para comprender, para interpretar y también para poder actuar. Sobre todo, se construyen a base de preguntas, con fuentes, con hipótesis, con lecturas, con revisiones críticas. Y es por ello que consideramos que la historia no es un saber acabado, es una búsqueda constante, a preguntarnos por qué y para qué suceden los hechos y a no dejar por sentado lo que nos dicen el relato oficial. Es una herramienta de análisis, de crítica, de comprensión. Y publicar historia en el contexto actual es también un acto de responsabilidad, de ciudadanía, de compromiso con la verdad, con la memoria y con la educación, que tiene que ver con el fortalecimiento de la universidad pública, de la producción académica descentralizada, del derecho a investigar y a ser formados en el pensamiento crítico. Esta cascarilla salía por el puerto, posteriormente va a salir la lana de oveja, que se traía básicamente del altiplano, pero el producto más importante de exportación va a ser la lana de camélidos, ¿no? Cuyo boom se comienza a vivir mayormente en la segunda mitad del siglo XIX, gracias no solamente al crecimiento de la demanda en los mercados fabriles londinenses, sino también debido a la instalación en Arequipa de numerosas casas comerciales extranjeras, ¿no? Además de ello, también se exportaba plata, ¿no? La plata salía básicamente amonedada, a veces salía en pasta y también hasta en polvo, pero en este caso más que plata en polvo, oro en polvo, ¿no? Entonces también salía en menores cantidades, aunque su valor, como sabemos, era bastante alto. Eso es lo que sale, pero ¿qué ingresa? Casi todo. ¿Por qué? Porque desde el periodo colonial las élites de las ciudades más importantes españolas, posteriormente criollas, acostumbraban consumir productos importados en la medida en que por un lado les daba estatus y por otro lado no eran producidos en la localidad. Entonces, por ejemplo, en la localidad no se producían tejidos variados, había que importarlos, y durante la Revolución Industrial pues hay una expansión de la producción de tejidos de todo tipo y de todas las calidades. Entonces eso lo que hace es masificar el consumo. Pero productos que daban estatus, además de muebles, ¿no? Como pianos, por ejemplo, que se vendían también. Tenemos los licores. Es increíble porque Arequipa siempre ha sido una gran productora de vinos y aguardientes. Quizá en el siglo XVI y XVII se consumían más vinos locales, pero para el siglo XVIII, en la medida en que va creciendo la economía y muchas familias van mejorando sus condiciones y capacidad de gasto, comienzan a comprar vinos importados. Porque eso daba estatus. Como hoy día posiblemente el whisky, ¿no? El tequila, ¿no? Entonces, frente al pisco que tenemos nosotros, en esa época eran los champanes, eran los vinos de Burdeos, los blancos y los tintos, era el coñac. A continuación, escucharemos al ingeniero Rodrigo Llosa Sanz, destacado estudioso de los puertos coloniales del sur peruano, especialmente de Chule y Mollendo. Le brindamos un cordial aplauso. Buenas tardes con todos. Es genial estar aquí. Muchas gracias, profesor Víctor, por la invitación. Y es especial para mí porque mis dos abuelos, el paterno y el materno, han sido catedráticos de esta universidad. Así es que por ahí deben estar sentados escuchando a ver qué digo. Bueno, siempre yo conversé con ellos, sobre todo con el materno. Hablábamos de los problemas de la universidad, hablábamos de los problemas del Perú. Y de hecho el hecho de que se investigue en general, que yo investigue, es también por eso tratar de contribuir en algo, ¿no? A mí me llamó la atención Chule desde un punto de vista de ingeniero. Yo soy ingeniero, de hecho mecánico, todo el mundo lo relaciona con autos, pero en realidad lo que hacemos nosotros es diseñar maquinaria y por ende muchos ingenieros suelen vincularse a la historia porque son procesos racionales, lógicos, ¿no? Es bastante normal encontrar ingenieros investigando historia en otras ciudades y en varios países también. ¿Qué puedo añadir al libro? Yo creo que muy poco, es un libro bastante completo. Es por supuesto un libro de especialidad, es un libro profundo, tiene bastantes citas, obviamente se nota el esfuerzo en archivo. Ya le escribí al profesor ayer que lo terminé felicitándolo, me parece un buen esfuerzo. Ustedes, creo que todos, han ingresado a sus carreras
con curiosidad, ¿no? Y eso de por sí ya es la chispa de la investigación, ¿no? Distinto es que se publique un libro, pero podrían publicar artículos, etc. Si publican videos y sobre todo sobre Chule, sí, más allá de eso, hay casos que han hecho videos, etcétera, en Arequipa sobre el trabajo, sobre que venimos haciendo arenación, corrientes, etcétera. Y a veces no se ve lo que llamamos en ingeniería el estado del arte, no sé cómo le llaman en historia. El estado del arte es saber qué tanto se sabe de algo, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a sacar un artículo de cualquier tema, pues lo mínimo que hago es ver quiénes están investigando el tema, etcétera. Bueno, por un tema de cortesía aparte, y para además profundizar, ¿no? Porque de hecho, si alguien está estudiando historia, me parece con natural de que haga ese proceso, ¿no? Saltarse, digamos, autores y repetir cosas que se dicen de hace 20 años me parece imprudente, por no decir otras palabras, ¿no? Si me permite un pequeño aporte, ¿no? Usted en la página 171 dice que Islay empieza en el siglo como puerto, ¿no? Probablemente como puerto oficial en el siglo XVII, 1600. Quienes estudiamos el siglo 1500, siglo XVI, encontramos bastantes menciones de Islay, que seguramente usted también las ha encontrado en el archivo. Y yo hace un tiempo me hice traer un expediente de España, que habla acerca del intento ya en la década de 1550 de hacer una ruta al puerto, literal, de Islay, ¿no? Entonces ya lo veían como un puerto en competencia con Quilca, con Chule, es bien interesante. Ahora, habría que analizar el término puerto, porque nosotros tenemos normalmente, y eso está bastante claro en el libro, hay puertos mayores, ¿no? Que tienen una serie de beneficios porque se puede hacer exportación. Es un tema, como bien menciona en el libro, internacional, ¿no es cierto? El puerto menor y los puertos autorizados, digamos una tercera categoría, ¿no es cierto? Pero también hay pues un puerto de pescadores que son incluso, o sea, yo diría muy antiguos, ¿no? Que tienen que ver incluso con esta pesca artesanal prehispánica, que también ahí falta mucha investigación. Yo por eso siempre animo a los arqueólogos, si tienen amigos arqueólogos, por favor, envíenlos a la costa, ¿no? Porque hay mucho que hacer ahí. O sea, ya la documentación no nos alcanza, o sea, ya un poco que se va saturando, pero la arqueología tiene mucho que hacer. Hay puertos que calculamos, porque la gente que llamamos nosotros Chiribaya, que la gente de Mollendo le llaman los chules, y a veces me río, nos inventamos los nombres en general, ¿no? Pero bueno, oficialmente en historia se usa lo de Chiribaya, que eran conocidos como pescadores. De hecho, en sus tumbas hay balsas, etcétera, y eso habla mucho, ¿no? Pero no sabemos todavía bien cuáles eran los puertos que ellos usaban, si probablemente casi todos, ¿no? Pero hace falta mucha arqueología. Yo creo que el día que nos tomemos en serio la arqueología en Arequipa, en la costa, vamos a encontrar muchas sorpresas y probablemente tengamos que reescribir bastantes cosas, ¿no? Lo del puerto de Islay es interesante porque más o menos en la década de 1580 se otorga un olivar por la corona ya en las lomas. Eso trae una serie de consecuencias con personajes bien conocidos en el siglo XVI que digamos no es lugar para detallar. Y también es interesante que en esa década ya se habla de que hay un asentamiento de yanaconas en Islay, ¿no? Lo que llamamos hoy Islay, ¿no? En 1595 hay un expediente de lomas de jesuitas, son bastantes páginas y a cada rato hablan del puerto de Islay, ¿no? Otra vez vuelvo a la reflexión de qué tipo de puerto era. Probablemente era ya también un puerto, si están los jesuitas ahí metidos, era un tema comercial también, calculo, pero estoy especulando, ¿no? No es el siglo del libro, pero digamos sí son los orígenes que digamos podrían tener ahí alguna aporte. Ahí le dejo los datos para que ustedes profundicen, sobre todo usted que es de su interés, ¿no? Más o menos a principios de 1868 se desata en el puerto una epidemia de fiebre amarilla. Al parecer esta epidemia fue traída desde Lima, donde meses antes ya se había declarado con un número bastante alto de muertos, ¿no? Ahora, ¿cómo llega aquí? Pues llega como consecuencia de una de las tantas revoluciones que Arequipa protagoniza el año 1867, ¿no? Entonces, a fines del 67 y principios del 68 hay traslado de población, soldados, sobre todo limeños, hacia la región. Y al parecer ellos son los que traen la enfermedad. Entonces la enfermedad cobra un número muy alto de muertos en los primeros meses, ¿no?
y eso lleva a las autoridades a tomar una serie de medidas, digamos, preventivas. La medida más importante es el traslado de la aduana, ¿no? Sacarla un poco del lugar donde se encontraba y llevarla a la parte alta, donde haya un lugar o donde se puedan encontrar condiciones mucho más adecuadas. Más o menos hacia el mes de mayo, junio, los efectos de la enfermedad disminuyen. Y bueno, cuando la población creía de que ya se había superado el impasse, Arequipa en general va a ser golpeado por un terremoto, el famoso terremoto de agosto de 1868, o sea, sobre cuernos, palos, ¿no? Entonces ese terremoto, si bien es cierto, no destruye el poblado, lo que genera es que las actividades portuarias se detengan por el deterioro de la estructura portuaria. Es decir, el muelle se deteriora, se deterioran también los caminos, se produce un oleaje muy fuerte y todo ello lleva a que durante algunos meses se paralice otra vez las actividades del puerto hasta fines de año, cuando rebrota nuevamente la epidemia de fiebre amarilla. En tercer lugar tenemos los comentarios críticos del historiador Rubén Pachari Romero, profesor de nuestra escuela y un destacado conocedor de la historia republicana del Perú y de Arequipa en particular. Recuerden, estimados amigos, que el historiador no cierra caminos, al contrario, como le decía Jorge Basadre y otros investigadores, el historiador apertura con sus investigaciones, nuevas hipótesis, da la posibilidad de que el diálogo y el debate enriquezca la historia. Este libro que comentamos hoy presenta 5 capítulos que se inicia con el puerto de Quilca, que en su momento fue, a pesar de ser una caleta, el puerto principal de Arequipa. Pero al no reunir lo necesario, Quilca dejó su lugar a Islay, que pudo cumplir una función vital e importante en casi 50 años que terminaron antes de la guerra con Chile. En el primer capítulo está las peripecias de Quilca al final de la colonia y como bastión final de los españoles en el sur peruano. El segundo capítulo está dedicado a los comerciantes, al principio comerciantes, aventureros y luego propietarios de casas comerciales, foráneos también, pero más poderosos que los anteriores. El tercer capítulo está preparado para presentar la estructura tanto económica, administrativa como social del puerto de Islay. En el cuarto capítulo está dedicado al espacio urbano y social del puerto. En un momento alcanzó la cifra de 1.500 habitantes. En el capítulo 5 llegamos a la decadencia de Islay. Aquí el autor explica los factores que llevaron al declive y posterior ruina y desaparición del puerto hacia 1870. En este capítulo el autor prueba nuevas tesis al respecto y lejos de la explicación tradicional apunta a situaciones políticas y naturales que desde un principio fueron adversas y no permitieron el fortalecimiento de este puerto. El libro tiene una historia que viene de varios años de preparación y está ligado íntimamente al ingreso de Víctor a la universidad y a la escuela de historia donde él se formó, su escuela. Permítanme hacer algunas observaciones muy personales con el propósito de dialogar. Primero, con respecto a la fundación del puerto de Islay, habría que precisar si es fundación, funcionamiento o creación. Creo que es un aspecto que ha sido también tratado por el anterior comentarista, que es necesario hacer una precisión conceptual, hacer una precisión, digamos, del contexto en el cual se desarrolla este puerto. Hay un decreto del 13 de marzo de 1826 por el cual el Ministerio de Gobierno dice, y abro comillas, el puerto de Islay ha sido habilitado como puerto mayor en lugar de Quilca. Se agrega, en base al Reglamento de Comercio de 1826, en su artículo primero, se dice: los buques de naciones amigas o neutrales, sea cual fueran su procedencia, tendrán libre ingreso a los puertos mayores del Perú, que son por ahora el Callao, Islay, Arica, Huanchaco y Paita. Ley, decreto, reglamento que habla de 1826 como el comienzo del puerto. Por lo tanto,
atribuir a Basadre un error es un error, valga la redundancia, porque primordialmente no está hablando Jorge Basadre de fundación, sino está hablando de funcionamiento del puerto que se desarrolla a partir de 1826. Es siempre una preocupación del historiador encontrar la verdadera fecha de fundación, es algo que deberíamos corregir, para hablar no quizás de fundación, sino hablar de inicio de la historia del puerto en su segunda etapa, porque como bien sabemos también el puerto tiene ya un funcionamiento en el siglo o los siglos anteriores, y esto se ha quedado, digamos, abandonado por algunas razones que en ese momento no vamos a señalar. Y lo importante sería en todo caso encontrar el punto más antiguo del funcionamiento de este puerto. En segundo lugar, quiero también llamar la atención sobre las últimas páginas del libro, cuando se hace referencia a la población de Islay a inicios de 1879. Se dice: solo quedaron en el puerto medio centenar de vecinos, en su mayoría viejos, quienes se negaban a abandonar el lugar. Y finalmente se presenta un cuadro con la relación de los últimos moradores registrados el 9 de enero de 1879, antes de su abandono definitivo. Aquí creo que es muy difícil cuantificar a partir de una sola fuente el real número de personas que quedaron en el puerto de Islay. Se habla de medio centenar, pero en el cuadro aparecen 75 personas. La fuente dice parroquia de Tambo, es decir, quienes están participando en la iglesia. Es decir, aquí no se consideran los no católicos, los que no participan activamente de la iglesia, etc. Los pescadores que se encuentran en el puerto, etc. Lo cual es obvio, no todos los actores de una ciudad o de un puerto, en este caso el puerto de Islay, aparecen necesariamente en la fuente escrita. Por lo demás, el libro llena un vacío enorme de conocer de forma integral esta historia del puerto de Islay, que representa una historia que era necesario que tengamos el día de hoy. Y por ello felicitamos, por supuesto, a nuestro colega y amigo Víctor Condori. En la medida en que se construye un ferrocarril que vaya a unir la costa con Arequipa, inicialmente se tuvo como proyecto que este ferrocarril se iniciase en Mejía, ¿no? Entonces se decidió provisionalmente instalar el terminal en Mollendo. Este reemplazo por el puerto de Mollendo, que en realidad tenía solo una condición temporal, provisional en realidad, no tenía esta condición provisional, se convierte en permanente. Entonces yo creo que el traslado en sí, el fin de Islay como puerto principal, tiene que ver con una serie de condicionamientos previos, ¿no? Sufría permanentemente cierres o suspensiones debido a las guerras civiles. Entonces, como que cada vez que había una guerra civil se tenía que aperturar nuevos puertos. Entonces, eso lleva a que Islay nunca se consolide como puerto principal, nunca logre alcanzar esa preeminencia que tuvo, por ejemplo, el Callao. Entonces, el ferrocarril va a permitir concentrar cada vez mayor cantidad de carga en Mollendo. Los propios empresarios que construyeron el ferrocarril van a instalar en Mollendo sus almacenes. Posteriormente el gobierno va a entregar la concesión y el manejo del ferrocarril a los propios constructores, quienes van a buscar sacarle provecho a esta estructura, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que entre los años 1871 y 1875 la mayor parte de comerciantes, la mayor parte de exportadores van a comenzar a preferir a Mollendo por estas características antes que Islay. En algún momento el gobierno se va a encontrar con dos puertos, con dos aduanas, con dos administraciones y con pocos recursos. Entonces lo que va a hacer al final el gobierno es priorizar. ¿Dónde está el mayor movimiento? En Mollendo.
Entonces A Mollendo le va a ascender a la categoría de puerto mayor y C la aduana principal, y a Islay se le va a quitar la condición de puerto mayor. Y poco a poco este puerto va a comenzar a ser abandonado. Entonces, en realidad no fue tanto una epidemia, en realidad no fue tanto algún tipo de desastre natural, fueron sencillamente la competencia que Mollendo comenzó a generar. En toda su actividad, desde cuando nos conocemos, que éramos estudiantes, siempre era bastante minucioso en sus trabajos, en su presentación de sus informes. Entonces, como que había generaciones, ¿no?, de promociones de estudiantes, y como que había cierta competencia, ¿no?, los de que estaban en cuarto, en quinto año, quien hacía mejores trabajos, mejores exposiciones, y no quedarse atrás, ¿no? Creo que Víctor Condori en esta obra da a conocer mucho sobre Islay, y sería importante también que prolongara en el tiempo, ¿no? Y creo que, como también lo ha mencionado, es muchos años antes la actividad que realiza en ese lugar por los habitantes de esa zona, tanto en el periodo prehispánico y en el periodo colonial. Entonces, la motivación es para todos los presentes que puedan dedicar un poco de tiempo, ¿no?, si están interesados en ese tema, en ese espacio, y a las temporalidades pueden prolongarse lógicamente hasta los tiempos actuales. Entonces, ese eje de investigación es de importancia para todos. Agradezco las palabras de los comentaristas, que obviamente buscan ser lo más objetivos posibles, siempre tratando que una presentación no sea una pasada de mano, ¿no?, sino sea precisamente eso, una reflexión y también una actitud crítica frente a lo que han encontrado. Porque al final de cuentas, un trabajo siempre va a ser perfecto, ¿no? Siempre va a ser perfecto. Es cierto que el trabajo se inicia básicamente en el siglo XIX, que es cuando oficialmente se cree el puerto, ¿no? Aunque digamos que desde el siglo XVI o XVII ya puede estar presente el lugar. Bueno, yo ahí tengo muchas digamos, observaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos confundiendo lo que se llamaba puerto en el siglo XVI o XVII, que era un simple desembarcadero, a lo que representa un puerto ya en el siglo XIX, ¿no? Y además a la función que cumple, a el objetivo que cumple, es completamente diferente, ¿no? Es la razón por la cual, o una de las razones por las cuales yo decidí estudiar el puerto de Islay. ¿Por qué? Porque me pareció que hasta el siglo XIX Arequipa no contaba con un verdadero puerto, ¿no? O sea, desembarcaderos hubieron, caletas hubieron, ¿no? Pero un verdadero puerto que cumpla las funciones que, por ejemplo, Bolívar quería que tuviese, es decir, ser una ciudad portuaria, una ciudad que logre integrar la economía tanto interna como externa, creo que eso lo vamos a ver recién en el siglo XIX. Primero con el tema de la independencia, que es cuando Quilca va a asumir esa función, y luego cuando esta función se expande a el puerto de Islay, ¿no? 7 años, ¿no? 7 años en los cuales no solamente uno va revisando, sino también va buscando más información, como bien lo ha señalado también Rubén, y como bien lo señala Rodrigo, pues la información es abundante, ¿no? Y hay que buscarla en diferentes repositorios. Mucha de ella puede estar a la mano si la encontramos aquí en Arequipa, algunas están en Lima, porque a pesar de que el puerto Islay, puerto arequipeño, debería tener pues una gran cantidad de información en los archivos, no tiene mucha información. No existen los libros manuales, los libros de caja, donde está el registro, pues incluso yo pensaba que había solo 2 libros, libro manual y libro mayor, ¿no? Incluso hay un libro auxiliar, y el libro auxiliar ¿qué tiene? Tiene documentos. Es decir, mientras que en el libro manual se registran los datos, digamos, de lo que está ingresando, en el libro auxiliar están los recibos, está con los nombres, con las cantidades, con los detalles, y eso está en libro. Entonces, una parte se tiene que sacar y la otra parte hay que solicitarla. El único problema al solicitarla es que tiene un costo, y los costos no son bajos, ¿no? Estamos hablando de, creo que ha subido a 2.30 por cada página. Y ahí encuentras por lo menos unos 2.000 o 3.000 páginas o folios, lo cual es pues un monto muy grande, ¿no? Pero con financiamiento por aquí, ahorros por allá y algunos otros trabajitos por acá, pudimos más o menos acopiar esa información.
Aprovechamos ese año para seguir acopiando información, esta vez de la Biblioteca Nacional, porque la Biblioteca Nacional también tiene un archivo de documentos que es muy rico. El único problema es que si el Archivo General de la Nación tiene un costo, la Biblioteca Nacional tiene un costo mayor todavía, tiene un costo mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿qué trato de decir con ello? Bueno, que los libros, para poder salir a la luz, pues requieren de mucha inversión. Mucha inversión en tiempo, mucha inversión en dinero, ¿no? Mucha inversión. Y son varios años. Y es la razón por la cual uno tiene que estar muy motivado, tiene que estar muy mentalizado, tiene que estar muy sensibilizado con él, como para poder estar 6, 7 años escribiéndolo, ¿no? Ahora bien, no es que un alumno va a tener que emplear ese tiempo. Lo que tendría que entender es que para poder sacar a la luz sus proyectos, tiene que invertir su tiempo. Tiene que invertir su tiempo. Pero de la misma manera, ese sacrificio va a tener siempre un fruto, va a tener siempre un resultado. Con toda la burocracia que existe en la universidad pública, que a veces te llega a, ¿no?, asustar, por no decir otro término, ¿no? Sí, o sea, hay un momento en el cual tú quieres desistir, porque es mayor el trabajo que haces, porque es un trabajo diferente, ¿no? De estar llenando documentos, presentando informes, ¿ya? Y es tediosísimo. Pero se tiene que hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque no estamos pensando en esa oficina, estamos pensando en la universidad y estamos pensando en los alumnos. Nuestro trabajo no es para nosotros, nuestro trabajo es para ustedes. Gracias. Yo no sé contar, yo no sé cantar, pero hago la apuesta. Hay gente que no espera, hay gente que no era. Yo no sé bailar, yo no sé cantar, pero hago la apuesta. Hay gente que demora, pero llega. Hay gente que no espera, hay gente que no era. Hay gente que demora, pero llega. Yo no sé cantar, pero va usted la apuesta. Hay gente que